Buenos días a todos, bienvenidos. Hoy es un día muy especial porque hacemos coincidir nuestros tradicionales seminarios de fronteras de la ciencia de materiales los lunes con una presentación de las titulaciones que se imparten en esta escuela, y en este caso, a esta primera hora, vamos a empezar con la ingeniería de materiales, donde la presentación va a estar a cargo de Gustavo Guinea. Él es catedrático de esta escuela, de la Escuela de Ingenieros de Caminos, es doctor ingeniero de caminos, también es físico. Hace 22 años nos conocimos estudiando físicas y en parte el responsable del hecho de que esté yo hoy aquí. Y bueno, a lo largo de todos estos años ha sido trabajar con materiales y trabajar con una idea, un proyecto que es muy bonito, que es la ingeniería de materiales, que después de mucho esfuerzo y mucho trabajo está fructificando y queremos compartir con todos vosotros. Y quién mejor que uno de sus padres y de sus impulsores para que haga esto. Así que os dejo con Gustavo, que os lo va a comentar y os lo va a contar y explicar todo muy bien. Cuando quieras, Gustavo. Muchas gracias, José Ignacio. Bueno, pues buenos días a todos. Voy a intentar, siempre digo lo mismo, voy a intentar ser breve, pero yo grito bastante, así que no sé si se me oyen. Bueno, vamos a ponerlo aquí. Voy a intentar ser breve porque, como ha dicho Ignacio, voy a hablar del grado de Ingeniería de Materiales, el grado que se ha empezado a impartir en este centro en el pasado curso. Y para la conferencia de hoy, el nombre que le he puesto ha sido la ingeniería de los nuevos materiales, y los nuevos lo he puesto en otro color, porque en realidad voy a hablar de ingeniería de materiales, pero de una ingeniería de materiales que tiene vocación de futuro y proyección hacia el futuro. Y en esto voy a hacer mucho énfasis, porque creo que es uno de los rasgos característicos de esta titulación de la Universidad Politécnica de Madrid, y porque creo que es lo que va a hacer que perviva y perviva bien durante muchos años. Los tres mensajes que quiero transmitirles a lo largo de estos minutos son muy simples. El primero es realzar y poner en valor la importancia de los materiales. Y de nuevo, la importancia no solo de los materiales, que la tiene. Los materiales nos soportan a nosotros mismos, soportan las cosas que utilizamos, soportan nuestro pensamiento, soportan todo, es decir, son omnipresentes, pero bueno, eso hay que darse cuenta del valor económico y sobre todo de la proyección que los nuevos materiales tendrán sobre nosotros y sobre nuestra sociedad. El segundo mensaje que voy a intentar transmitirles es que para trabajar con estos materiales hay una herramienta de formación muy poderosa que es la ingeniería de materiales. Y uno de los rasgos que lo hace poderoso, y en el cual insistiré, es la formación multidisciplinar que en esta carrera se adquiere. Y por último, y no menos importante, de hecho lo he puesto más grande, la ingeniería de materiales, tal y como se ha concebido, tal y como se imparte en la Universidad Politécnica de Madrid, que, como decía al principio, es una opción de futuro, una apuesta clara por el futuro. Comenzando con los materiales, bueno, pues lo decía antes, los materiales son omnipresentes. Y en España también. España tiene un cierto poder económico, dicen que somos la 10ª. En fin, da lo mismo en la posición en la que estemos. No solamente somos un país que utilice materiales, sino que somos un país capaz de hacer estructuras con materiales sofisticados. Y en esta imagen no me estoy refiriendo al caza que pasa por delante de las 4 torres, que probablemente sea americano del norte, sino a las 4 torres en sí mismas, que son obras de empresas españolas. La industria de la construcción, y de eso hablará en la siguiente conferencia el profesor Negro, española, es muy importante, realmente muy importante, con trascendencia internacional. Y el uso de materiales que hace la industria española, la industria de la construcción, es significativo. Pero no solamente tenemos el fenómeno de la construcción, que ya digo que se va a comentar en extenso en la próxima ponencia, sino, por ejemplo, la industria del transporte. Y
para señalar quizá lo más característico, lo más impactante, pues el desarrollo de los trenes de alta velocidad, que todos los que hemos montado en ellos estamos satisfechísimos de su comodidad, de su confort. Si la crisis lo permite, los planes es que en el año 2020 tengamos unos 10.000 kilómetros de vías de alta velocidad. Eso va a requerir una inversión y un esfuerzo en el campo de los materiales, y no solo de la infraestructura, sino también la superestructura, los materiales móviles, los motores, etcétera, en los cuales necesariamente España y su industria tendrán que estar comprometidos. Pero bueno, hay otra cuestión que ya no es el futuro y que no depende de la crisis, y no hay más que se constata en cuanto uno viaja por España, que es la fabricación de energía a través de aerogeneradores. En las estadísticas que refiero aquí, la fabricación de energía a través de aerogeneradores. En las estadísticas que refiero aquí, que no es Estados Unidos, pero en cualquier caso España ocupa un papel preeminente en la generación de energía eléctrica a través de la fuerza del viento. Y todas estas estructuras hacen un consumo muy importante de materiales, y sobre todo de materiales de alta tecnología. Las palas están hechas completamente de un material compuesto, y para desarrollarlo, pues hoy en día hay métodos todavía casi artesanos. Ahí hay que hacer un montón de trabajo, queda un montón de trabajo por hacer, y es un área con una expansión clara e importante. Pero no solamente en estos ejemplos así un poco obvios, sino en ejemplos que podríamos pensar que España no es, bueno, nada del otro mundo, como puede ser la industria biomédica. Pues en la industria biomédica, y estos datos también son del 2004, de hace ya unos cuantos años, el sector de la industria biomédica es el sector que en España más gasta en proporción con otros sectores en investigación y desarrollo, y con un ritmo de crecimiento altísimo. Con lo cual, aunque el sector todavía es pequeño y las cifras macroeconómicas pues no son de gran peso, es un sector que por las tendencias tendrá un desarrollo muy importante también en nuestro país. Todos estos materiales son materiales que ya están. Son materiales que el hombre pues ha ido desarrollando, y son materiales que responden a un paradigma antiguo, a un paradigma del siglo pasado, me refiero del siglo XX y quizá del siglo XIX también, que es el paradigma de utilizar la naturaleza. Y lo hemos hecho muy bien, porque todos esos ejemplos que les he puesto son ejemplos muy buenos de una utilización muy buena de la naturaleza. Esto comenzó pues con nuestros antepasados, que seleccionaban los materiales que mejor se adecuaban a sus necesidades, bien de cobertura, con madera o con piedra, bien para pasar un precipicio, con fibras de cáñamo y otras, o bien para simplemente protegerse del exterior, de la temperatura, de los cambios de temperatura, de la inclemencia del tiempo, pues con materiales biológicos, en este caso con pieles. Esta primera fase de selección dio lugar a una fase de transformación que empezó muy tempranamente en algunos casos con algunos metales, como por ejemplo el bronce, hace ya casi 5.000 años desde nuestra fecha de hoy. Luego el hierro fue más complicado, porque fundir el hierro requiere una temperatura más alta, y esto solo se consiguió pues algún siglo y pico después de que algún milenio después de Cristo, cuando se consiguieron hornos que tuvieran suficiente temperatura, que alcanzaran los 1500 grados más o menos que requiere el metal. Pero bueno, una vez dominado el metal, el hierro, se desarrolló el acero, y bueno, a partir de ahí, y en especial en finales del siglo XIX y todo el siglo XX, hemos sido testigos de primera mano todos nosotros, pues hemos sido capaces no ya de seleccionar y transformar los materiales que nos daba la naturaleza, sino de diseñar materiales que no existen en la naturaleza y que cubren una serie de necesidades muy interesantes, como todos los plásticos, por supuesto, el famoso silicio, incluso en el campo estructural, pues el hormigón armado y todas las realizaciones a las que ha dado lugar. Y hoy en día este triángulo es un triángulo muy vivo que se está completamente autoalimentando, y el diseño da lugar a la selección de nuevos materiales, tierras raras, materiales con propiedades exóticas que se transforman y que somos capaces de transformar incluso a escala atómica y molecular para
proporcionar materiales con unas determinadas propiedades. Pero esto, que parece muy moderno y que es lo que hoy en día estamos haciendo, y lo que ha dado lugar a los ejemplos que antes les he puesto, esto es antiguo. Esto es antiguo. Porque, y estoy convencido, y no es que lo diga yo, sino que lo dicen grandes expertos en materiales, el paradigma de este siglo XXI será aprender de la naturaleza. Aprender de la naturaleza. ¿Por qué? Porque la naturaleza fabrica los mejores materiales, que son los materiales biológicos. Los materiales biológicos son muy pobres, tienen muy pocos componentes, unas moléculas orgánicas, básicamente polisacáridos y proteínas, unos poquísimos minerales y nada más. Y esos componentes adecuadamente organizados y procesados, y esto nos gusta escucharlo más en la época de crisis y en la época de protección del medio ambiente y preocupación por el medio ambiente que ahora mismo tenemos. Esos materiales están procesados a una temperatura próxima siempre a la temperatura ambiente, es decir, no requieren procesos químicos sofisticados y en condiciones también de presión atmosférica. Y no está añadido ahí, pero lo podríamos añadir muchas veces en medio acuoso, es decir, usando como disolvente el agua, que es un disolvente universal y omnipresente, y nada de ácido sulfúrico como se puede utilizar en la industria de los polímeros. ¿Y qué fabrica la naturaleza con estos materiales? Pues de todo, de todo. Fabrica materiales resistentes, flexibles, como la piel, como las fibras vegetales, materiales muy resistentes como la madera, materiales muy tenaces como la concha de los moluscos, y lo hace solamente con estos pocos componentes y con unas condiciones de procesado muy estrictas. Si nosotros fuéramos capaces de copiar estos procedimientos, evidentemente tendríamos resuelto una innumerable cantidad de problemas. Y lo voy a ilustrar aún más. Ahí tienen ustedes un dibujo de un tejido delicadísimo. Fíjense, apenas tiene 0,2 de milímetro de ancho. Esta es la escala, es una fotografía de microscopía electrónica, y como ven ustedes, las fibras están tejidas pues como si fuera un jersey, ¿no? Tiene una especie, bueno, no como si fuera un jersey, porque, bueno, un jersey complicado, porque aquí tiene una estructura, aquí tiene otra y aquí tiene otra, y hasta 3, y estas ya son todavía mucho más pequeñas. Si además les dijera que este tejido es un material cerámico, pues ya dirían, hombre, esto ya tiene su gracia, ¿no? Porque la fibra, además de ser muy pequeñita, es una fibra cerámica. Y la solución al enigma la tiene este roedor, porque esto no es más que el esmalte de sus dientes. El esmalte de los dientes de un roedor, me parece que es australiano, pero bueno, da lo mismo, un conejo de campo. Este es el esmalte, la capa más dura, y como ven es un prodigio de ingeniería. ¿El porqué de estas estructuras en diferentes posiciones? Pues para darle, además de dureza, que ya lo tiene, para darle mucha tenacidad. Porque de hecho los dientes, y en el proceso de masticación, y más de un animal salvaje, pues sufren mucho, sufren golpes, y tienen que ser materiales que sean capaces de resistir, entre otras cosas porque al conejo le va la vida, es decir, al animal, si no tiene dientes con los cuales procesar el alimento, pues muere. Nuestros dientes no son muy diferentes de estos, no son muy diferentes, tienen también una estructura muy complejísima. ¿Cómo ha conseguido eso la naturaleza? Pues haciéndolo bien, organizándose. Fíjense ustedes, los dientes o los huesos mismos que nosotros tenemos, todos nosotros, son estructuras tremendamente jerarquizadas. El hueso típicamente tiene una jerarquía, y no es una excepción. Cualquier estructura, la piel también lo podía haber traído como ejemplo, tienen una estructura que se organiza sobre 6 órdenes de magnitud. 6 órdenes de magnitud, O sea, 1.000.000 de veces. Es decir, pasamos desde los osteones que tienen rango casi milimétrico hasta las fibras de colágeno, las moléculas de colágeno, con los cristales de hidroxiapatita combinado, un material, un micro o un submicro material compuesto del orden de tamaño nanométrico. Esta organización en 6 órdenes de magnitud es lo que confiere a los huesos, al esmalte del roedor, a nuestra piel, a cualquier cosa, las buenas propiedades que tiene. Nosotros por ahora no somos capaces de hacerlo.
La Torre de Eiffel, por ejemplo, que es una estructura en su momento que se consideró uno de los prodigios de la ingeniería, bueno, pues si la analizamos y vemos los órdenes de magnitud en los que está jerarquizada, pues recorremos desde centenares de metros hasta decímetros, es decir, pues 1, 2, 3 órdenes de magnitud. Y ahí se nos acaba nuestra capacidad de organización, porque el metal, una vez que llegamos al tamaño decimétrico de las piezas que se utilizan para construir la Torre de Eiffel, pues ya pega un salto, pierde esa jerarquización hasta la estructura de policristal, pues simplemente del acero según sale de los procesos de laminado. Es decir, aquí hemos desperdiciado. Lo hemos desperdiciado simplemente porque no teníamos tecnología, mucho menos cuando se construyó la Torre de Eiffel para hacerlo. Hemos desperdiciado todo este campo para darle jerarquía al material y por lo tanto mejorar sus propiedades. No obstante, esto que digo está cambiando. Y por eso digo que el paradigma de este siglo va a ser aprender de la naturaleza y sobre todo poder hacer lo que la naturaleza hace. Y con 2 ejemplos va a ser suficiente. Ya, esto que les pongo aquí no es una entelequia, no es un deseo, es una realidad. Y lo ven, de hecho esto es una presentación comercial de un recubrimiento para lentes, de un recubrimiento que también puede ser utilizado como recubrimiento antivandálico. Y este recubrimiento se basa en un mecanismo natural, que es el que tienen las flores de loto, estas que ven aquí, las hojas de loto, mejor dicho, para no estar sucias. Las hojas de loto típicamente están siempre en estanques, en lagunas, pues en las que aparte de agua hay barro. Y sin embargo, tienen las superficies tremendamente brillantes y limpias. ¿Por qué? Pues porque las gotas de agua no permanecen, no se quedan sobre su superficie, sino que forman como bolitas y esas bolitas arrastran la suciedad y bueno, pues eliminan la suciedad de la superficie. ¿Por qué las gotas de agua están sobre la superficie de la hoja de loto? Bueno, pues haciendo una fotografía de microscopía electrónica, pues vemos que hay unas pequeñas protuberancias de tamaño micrométrico que son las que evitan que el agua moje las hojas. Bueno, pues estos señores han hecho exactamente lo mismo, han fabricado, y hoy en día ya hay técnicas de fotolitografía que se utilizan en industria electrónica, pero en este caso lo han aplicado a la industria óptica, para fabricar un recubrimiento polimérico que tiene precisamente unos bastoncitos con una distribución micrométrica. Así de sencillo. Fíjense ustedes que la idea aquí no requiere cálculos complejos de funciones de onda ni de nada, es simplemente copiar la forma. Y copiando la forma consiguen un recubrimiento, a la vista está, en el que las sustancias forman bolitas, los líquidos forman bolitas y es más fácil de limpiar, etcétera. Este es un ejemplo que es una realidad. Y esto es una consecuencia de la jerarquización. Este es un material que venimos a bautizar como biomimético, en el sentido de que se ha inspirado en un proceso de la naturaleza, en un material de la naturaleza. Pero todavía hay algo más interesante, porque si yo les dijera que la naturaleza no solamente fabrica materiales jerarquizados, como les estoy contando, sino que lo fabrica de una manera que yo siempre ilustro con el ejemplo de fabricar un reloj cogiendo todas las piezas del reloj, metiéndolas en una botella con agua o con el líquido que a ustedes les dé la gana, agitándola y esperando. Así fabrica la naturaleza el reloj. Y cada pieza del reloj va a su sitio. Y después de 20, de 30 minutos o de lo que sea, tenemos un reloj funcionando. Evidentemente esto puede sonar a ciencia ficción. No es ciencia ficción tanto en cuanto los materiales biológicos son así. Esa es la forma con la que se construyen. Y nosotros ya lo estamos copiando. Y digo nosotros en un sentido evidentemente laxo. No lo hacemos en esta escuela ni en nuestro laboratorio, pero sí ya se empieza a hacer. Este fenómeno se llama autoensamblaje, es decir, que cada cosa vaya donde tiene que ir. Y ustedes han observado aquí en la izquierda que hay una especie de esfera. Estos son esferas de 5 micras que, como ven, se van colocando por sí solas unas a otras. En este caso, el mecanismo de autoensamblaje es tremendamente sencillo. Basta dejar las esferas sobre una superficie de mica,
con un poquito de agua y esperar que el agua se evapore. La tensión superficial del agua, de la lámina de agua, según se va evaporando de la superficie de mica, arrastra las bolitas de manera que se van agrupando y van formando este patrón. Sería lo más sencillo, el autoensamblaje más sencillo. Pero también se pueden fabricar, y hoy en día estamos en condiciones de ello, patrones de autoensamblaje más complejos, utilizando, en este caso, y es un ejemplo publicado en una revista científica, cubitos. Estos cubitos tienen del orden de 100 nanómetros, son muy pequeños, y están tratados en alguna de sus caras con una sustancia hidrofóbica, es decir, una sustancia a la que no le gusta el agua. Entonces, ¿qué pasa cuando tratamos exclusivamente una de las caras de los cubitos? Pues que las propias caras se buscan las cosquillas para evitar el contacto con el agua. El agua está, por supuesto, no lo he dicho, todos estos cubitos están colocados en agua. Bueno, pues el hecho de que tratemos una de las superficies con esa sustancia hidrofóbica, pues hace que se busquen a sí mismas y se formen, en este caso, parejas de cubitos. Si lo que hacemos es tratar dos caras, pues se forman ristras de cubitos. Si lo que hacemos es trabajar cuatro caras, lo que conseguimos son planos. Fíjense ustedes la complejidad de la estructura que podemos llegar a conseguir mezclando ya cubitos tratados con una cara o con varias. En este caso conseguimos como cruces en 3 dimensiones, etcétera, ¿no? Y cosas más complejas. He puesto 2 ejemplos muy sencillos para que vean ustedes también que las técnicas de autoensamblaje que utiliza la naturaleza, pues las empezamos a poder copiar. Bien. Por eso he dicho que los materiales que fabricamos hoy en día está bien, pero no son suficientes y desde luego no van a ser los materiales que verán nuestros hijos y nuestros nietos. Por eso la ingeniería de materiales es tan importante, porque la ingeniería de materiales pretende precisamente entender todos estos procesos, pretende entender los procesos que van desde la composición del material, de su organización en la estructura, de el procesado del material y con la consecuencia de ese procesado y de esa estructura y de esa composición, que son sus propiedades. Y este tetraedro, que ya es clásico en ciencia de materiales y que todos los que hayan asistido a alguna conferencia, charla o curso de materiales en general, pues lo habrán visto en repetidas ocasiones. Bueno, pues hoy en día lo estamos aplicando a los materiales biológicos. La ingeniería de materiales es el sitio privilegiado donde estudiar los materiales y donde estudiar también los materiales biológicos. Además, la ingeniería de materiales tiene una presencia económica indiscutible. Y para eso basta esta imagen que les coloco. Fíjense ustedes, es una imagen un poco antigua quizás, pero ilustra muy bien el valor añadido que el procesado, la ciencia, la tecnología de los materiales dan a las sustancias desde que están como sustancia básica, metales, vidrios, materiales de construcción, carburantes. Esto sería el rango de coste. Ya digo que son cifras probablemente antiguas, pero lo que me interesa es que vean ustedes el valor simplemente relativo. El coste por peso, los dólares por kilogramo que pueden costar los materiales básicos, y esos materiales cuando se procesan, cuando se les da una estructura, cuando se les da un sentido, fíjense ustedes el coste que pueden llegar a alcanzar. Esta escala es logarítmica, estamos hablando de órdenes de magnitud. Aquí estamos en el entorno de 10, aquí estamos en el entorno de 10 a la 5. De 10 a la 5. Así que es algo indiscutible. También es muy interesante porque como todas las actividades económicas siempre dicen mucho de la naturaleza humana. Y siempre que pongo yo esta transparencia hago ver y hago señalar en qué nos gusta gastarnos el dinero. Porque evidentemente estas cosas son caras simplemente porque alguien las paga, evidentemente, si no, no tendrían precio. No tendrían precio. Valor es diferente. Fíjense ustedes, la número 1 en valor añadido, la industria biomédica. Y en particular, lo que está con mucha diferencia en cuanto a coste por kilogramo son las lentes de contacto. Evidentemente, si vemos, y eso que han bajado de precio, si vemos lo que nos cuesta una lente de contacto y lo que pesa, que son décimas de gramo o menos, pues evidentemente el coste es altísimo. Pero en cualquier caso, las válvulas del corazón, todo
todo lo que está rodeando a la ciencia biomédica, evidente, los materiales, los biomateriales, se llevan la palma en cuanto a valor añadido. La razón también es clara, es decir, pues nadie va a ahorrar, ni nosotros ni ningún gobierno, en este tipo de materiales. Y luego las otras dos, que yo no sé si están así o están una más para arriba que la otra, están los deportes, los palos de golf, las raquetas de tenis, etcétera. Y la industria aeroespacial, y aquí incluiría también la industria militar, la industria militar. Lo que pasa es que con los datos de la industria militar pues no se sabe, porque como evidentemente sus desarrollos no se venden, y si se venden con unas condiciones que no son de mercado claro, evidentemente, de un mercado transparente y libre, pues por motivos de seguridad, evidentemente, pues no se puede colocar bien su barrita aquí. Pero en cualquier caso, los deportes, la industria aeroespacial y quizá militar, y la industria biomédica, pues son las que se llevan la palma en cuanto al valor añadido. Y ahí detrás está la ingeniería de materiales. Esto se conoce en el mundo desde hace muchos años. La ingeniería de materiales puede ser nueva en España, pero no en el resto del mundo y no en el resto de países avanzados. En Estados Unidos, y en Japón, que son los dos países que llevan más ventaja en el desarrollo de la ingeniería de materiales, estos estudios se implantaron probablemente a finales de la década de los 70. O sea que ya llevan casi 40 años. Y las mejores universidades, las de más prestigio del mundo, tienen implantados programas de ingeniería de materiales. Ahí lo tienen ustedes: Brown, California, Caltech, Columbia, etcétera. No las vamos a leer. En Japón también las más prestigiosas, y en y en Europa pues también. Es decir, en Europa, aunque con más retraso respecto de Estados Unidos y Japón, como les decía, también la ingeniería de materiales tiene una implantación enorme. Quizá España es de los países avanzados o de los países europeos que más ha tardado en implantarla. Y esto, el hecho de que sea una industria con muy alto valor añadido y que esté implantada en todos los países avanzados, también lleva a una conclusión fácil y lógica, y es que los ingenieros de materiales son ingenieros muy bien remunerados, que eso no es un factor a despreciar, ni mucho menos. Este es el salario medio en Estados Unidos en el año 2008. Esta es una revista que habla es una revista especializada en materiales, es el Journal of Materials. Y pues esto, a lo que son muy dados los americanos de hacer clasificaciones, y sobre todo clasificaciones económicas, pues es lo que ganan recién salidos de la facultad o de la escuela, a los 5 años, entre 9 y 10 años de experiencia profesional, así hasta más de 35 años de experiencia profesional. Y si vemos la columna correspondiente a los ingenieros de materiales, pues estamos en $128.000 de media, con los más seniors, que, como ven ustedes en la clasificación, es el segundo sueldo mejor pagado después de 138.000 de los ingenieros nucleares. Así que, en definitiva, las cosas no pintan tan mal para esta profesión. Bueno, vamos a mirarnos un poco más a nosotros mismos, que es de lo que se trata. La ingeniería de materiales en la Universidad Politécnica de Madrid tiene dos fases. La primera fase empezó hace 15 años con la titulación de segundo ciclo de ingeniería de materiales, y esa titulación de segundo ciclo, que la arrancó, les he dicho hace 15 empezaron las clases, en realidad empezó hace 20, de manos del profesor Manuel Elices, una persona tremendamente conocida y carismática en el mundo de la investigación y de la ciencia en España. Pues Manuel Elices arrancó los estudios precisamente por todos estos datos y por todas estas ideas que yo les estoy comentando, por la importancia de la ingeniería de materiales. Pues Manuel Elices arrancó esta carrera en España con unas primeras reuniones que tuvieron lugar hace 20 años. Eso dio lugar a una carrera de segundo ciclo, pues porque era la manera más fácil de organizarse en aquel momento, es decir, una carrera en la que solo se accedía a ella después de un primer ciclo de ingeniería, o de físicas o de químicas, de algunas carreras. Es decir, el alumno estudiaba 3 años, primer ciclo, en donde fuera, y luego hacía, por decirlo así, el cuarto y el quinto con nosotros en ingeniería de materiales. Esto ha sido así hasta hace 2 años, en el que
con la reforma de Bolonia, pues hemos implantado el grado de Ingeniería de Materiales. Aquí hago énfasis al proceso de Bolonia, no solamente porque sea una constricción legal que hay que cumplir, sino porque también lo que queremos es aprovecharnos de lo bueno que tienen todas las oportunidades de cambio. Es decir, ya sé, y yo también he sido muy crítico con la reforma de los planes de estudio, pues que quizá no se ha hecho ni de la mejor manera ni en el mejor momento, pero a mí me gusta mirar siempre hacia el futuro, me gusta hacer las cosas de forma positiva, ver las cosas de forma positiva, y yo les quiero comentar a ustedes el cómo hemos podido o cómo hemos querido obtener beneficios de estas reformas y cómo hemos adaptado las directivas, las ideas que había acerca del proceso de Bolonia en nuestra titulación. El proceso de Bolonia se basa en una palabra mágica que es competencia. Bueno, hay dos palabras mágicas, competencia y atribución. En nuestro caso, la segunda palabra mágica la tenemos muy sencilla, no tenemos atribuciones. ¿Qué son las atribuciones profesionales? Las atribuciones profesionales son pues los requerimientos legales para hacer determinados tipos de obras de ingeniería. Por ejemplo, los ingenieros de caminos tienen atribuciones profesionales para hacer puentes. Y evidentemente ninguna administración, ni pública ni privada, puede hacer un puente, o mejor dicho, puede utilizarlo, hacerlo sí lo puede hacer, pero no puede utilizarlo como puente si ese puente no viene avalado por la firma de un ingeniero de caminos. Les pongo ese ejemplo. Eso es una atribución profesional. Bien, esto viene pues de antiguo, es una legislación que protege o que intenta proteger a la sociedad. Bien, nosotros, como somos la ingeniería de materiales, una carrera nueva, pues no ha entrado en ese juego de atribuciones profesionales. Y desde ese punto de vista, bueno, pues los ingenieros de materiales no tienen atribuciones profesionales. También es verdad que es difícil el establecer cuál podría ser la atribución profesional cuando estamos hablando de desarrollar, de diseñar, de utilizar materiales. Pero bueno, en cualquier caso, la palabra atribuciones no aparece en nuestro vocabulario y sí la de competencias. Competencias significa capacidad de hacer algo, estar preparado para poder desarrollar una cierta actividad. Las competencias específicas son las que se van a formar específicamente en nuestra titulación. Y he señalado las más importantes. Las más importantes son conocer la relación entre la estructura y las propiedades. Esto es el tetraedro que antes les he contado, que está en la base de la ingeniería y de la ciencia de los materiales. Pero no solamente conocerlo, tener un conocimiento científico, sino también tener un conocimiento tecnológico con capacidad de producir, transformar, utilizar, controlar y reciclar materiales. Y todas estas palabras son muy importantes. No solamente conocerlo, sino saber fabricar el material, saber transformar ese material para que tenga las propiedades oportunas, saber utilizarlo, aun cuando no lo hayamos ni producido ni transformado, pues estoy pensando, por ejemplo, ingenieros de materiales que trabajan en empresas aeronáuticas, pues simplemente utilizan los materiales compuestos que les pueden venir de otros fabricantes, pero saben utilizarlos. Controlarlos, muy importante, esto siempre tiene, cuando estamos utilizando un material, siempre hay que saber controlar sus propiedades y saber cuándo va a funcionar y cuándo no. Y no menos importante también reciclarlo, porque hoy en día tenemos que tener, y cada vez más, cuidado con nuestro medio ambiente. Por supuesto que no podíamos dejar fuera la capacidad de innovar y de desarrollar nuevos materiales, teniendo en cuenta esa proyección y este aspecto, que a veces es una coletilla que se añade sin más, pues porque queda bien, como verán ustedes en nuestro plan de estudios y en nuestra formación está muy agrandado, porque precisamente creemos, como decía antes, que el siglo XXI va a ser el siglo de los nuevos materiales y nuestros ingenieros tienen que estar preparados para ese desafío. Luego hay una serie de competencias generales. Se llaman generales porque se pueden desarrollar en cualquier otra titulación, pero también hay que desarrollarla en la nuestra, en la ingeniería de materiales. Evidentemente les pueden parecer a ustedes competencias muy básicas, pero son muy básicas y muy necesarias. No hay nada que decir acerca de las capacidades de comunicación oral y escrita. Los españoles no estamos muy bien formados en comunicación oral y escrita, sencillamente porque no nos han formado. No hemos tenido, cuando uno habla con compañeros hispanoamericanos, ellos tienen clases de retórica donde tienen que hablar en público.
En España nunca, yo nunca he tenido ese tipo de clases. Y esas clases son muy importantes, porque cuando uno está frente a un auditorio tiene que saber cómo hacer llegar sus ideas a los demás. Y hacer llegar sus ideas a los demás es primero tener ideas, que esas ideas puedan ser interesantes, probablemente esto lo cumplimos los españoles, pero luego viene la segunda parte, saberlas transmitir y transmitir con eficacia, incluso físicamente poderlas transmitir. No es lo mismo hablar sentado que hablar de pie, proyectar la voz de una determinada manera o hablar mirando a la pizarra, ¿no? Evidentemente todo esto se aprende. Bueno, pues nosotros lo enseñamos. Enseñamos el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones. ¿Dónde? Pues en todas las asignaturas. Evidentemente no hemos deseado, porque no nos parecía adecuado, aparte que teníamos una constricción de horario muy importante, no hemos deseado introducir estas competencias en asignaturas específicas. Simplemente por dos motivos. Primero porque tenemos poco tiempo, pero también porque sería una especie de ¿cómo diría yo?, de especialización que los alumnos podrían no llegar a entender. Es decir, uno podría entender que tiene que aprender materiales metálicos haciendo no sé qué y que tiene que aprender expresión oral haciendo no sé cuánto y no conectar las dos cosas. Y esto es un error. Es decir, uno tiene que aprender la expresión oral, ¿para qué? Para poder hablar bien cuando tenga que exponer un proyecto de materiales metálicos. Así que estas competencias generales se desarrollan en cada asignatura. El uso de las tecnologías de la información y de las comunicaciones pues es obvio, chupado, en el sentido de que hoy en día todas las asignaturas tienen que hacer cálculos con hojas Excel, etcétera, hacer trabajos en Microsoft Word, en el programa que sea, ¿no? Entonces, evidentemente esto viene muy fácil. Esto no es tan fácil porque esto implica que las asignaturas tengan un especial cuidado, un especial detalle, con sensibilidad, con técnicas para hacer trabajos, etcétera. Y luego, pues también tiene complicaciones el desarrollar trabajos individuales y en equipo, pero también es importante. Hoy en día las empresas no tienen personas que trabajen en oficinas incomunicadas, sino que sus trabajadores tienen que trabajar cada vez más en equipo. Y por supuesto el uso de la lengua inglesa, a la que de nuevo no hemos querido, aunque hay una asignatura para reforzar a aquellas personas que no tengan suficiente soltura, no le hemos querido relegar a una asignatura que hay que aprobar, como he tenido que aprobar no sé qué, y lengua inglesa. No, la lengua inglesa es algo que tiene que fluir por todas las asignaturas y por ello hemos desarrollado un tercer curso íntegramente en inglés para precisamente dar esa normalidad que debería de tener la comunicación en este idioma. Aquí tienen ustedes la estructura en 4 años del grado de Ingeniería de Materiales. Hay 2 años en los que las asignaturas son básicas, la gran parte de las asignaturas son básicas, primer curso y segundo curso, aunque también desde el primer año introducimos ya asignaturas propias de la carrera, entre otras cosas para motivar al alumno, para que el alumno no piense que durante el primer año lo único que se hace es estudiar física y matemáticas, que sí se hace en gran medida, pero bueno. Como verán, y en esto voy a insistir en 2 transparencias, dentro de 2 transparencias, en cuanto empiecen a leer los nombres se darán cuenta de 2 cosas, o espero que se den cuenta de 2 cosas, esa es nuestra intención. Este grado es un grado generalista, pretende ser un grado generalista y pretende ser un grado multidisciplinar. Es decir, queremos hacer unos ingenieros horizontales en todos los sentidos, no solo porque los materiales permean cualquier tipo de ingeniería, la civil, la aeronáutica, la naval, lo que sea, todas usan materiales, sino porque además queremos que los ingenieros de materiales tengan esa formación generalista que le permitan adaptarse con facilidad, con flexibilidad a este mercado. Y el mercado de los materiales, por todo lo que les he contado, ya pueden intuir, los que no lo conocen demasiado, que es un mercado tremendamente dinámico, que de año en año aparecen nuevos materiales con nuevas propiedades que hay que saber manejar. En ese sentido, y yo muchas veces lo digo cuando explico lo que es la ingeniería de materiales en la UPM, yo digo que lo que queremos es que nuestros estudiantes sepan idiomas. Y no lo digo solamente porque manejen bien el español y porque manejen bien el inglés, que también lo quiero, sino porque sepan idiomas, entre comillas, y sepan el idioma de los metales, el idioma de los polímeros, el idioma de la física del estado sólido, el idioma de los materiales funcionales, de los catalizadores, el idioma de los materiales biológicos. Es decir, quizá no sabrán mucho
de materiales semiconductores, pero sí sabrán lo suficiente como para poder tener una conversación con un experto en materiales semiconductores. Quizá no sepan mucho de materiales biológicos, pero sí podrán tener el conocimiento suficiente como para hablar con un médico y entender perfectamente a qué se refiere el médico cuando le plantea sus problemas. Ese es el tipo de ingenieros que queremos formar. Como ven ustedes, e insisto en ello, la formación generalista, no aparece aquí específicamente en asignaturas que sean de trabajo en equipo, de expresión oral, sino que todas esas formaciones, formación general, de competencias generales, está desarrollada dentro de las propias asignaturas. El grado tiene 3 especialidades, tiene, por decirlo así, la optatividad la tiene organizada en 3 itinerarios. En ese sentido, no creemos que sea bueno dejar que el alumno construya con completo y absoluto libertad o desorden, según se mire su propio currículum. Creemos que es mucho más importante, puesto que tenemos una constricción temporal importante, 4 años no dan para mucho. Pues queremos que las optativas, que ven ustedes que empiezan en tercer curso y luego ya se desarrollan sobre todo en cuarto, estén organizadas en 3 itinerarios. Los 3 itinerarios que nosotros tenemos implantados son un itinerario de materiales estructurales, y lo cual es obvio, no podemos renegar de todo lo que hay, y los materiales estructurales seguirán necesariamente siendo unos materiales muy importantes para construir aviones, para construir trenes, para construir edificios, para lo que sea. Pero además no dejamos de lado los materiales funcionales, cada vez más importantes. Basta señalar la industria de la comunicación, de la informática, etcétera. Y hemos introducido casi con el mismo peso, y sin casi, con el mismo peso, los materiales que llamamos para las ciencias de la vida, que son todos los materiales biológicos y los biomateriales. Que pudiéramos pensar que no es una opción hoy en día desde el punto de vista de mercado, porque si hablásemos de mercado, pues el mercado en España estaría sobre todo en la parte azul. En el mundo estaría, pues yo no sé si más o menos equilibrado entre la parte azul y la parte roja. Bueno, pero creemos que es el futuro de verdad, y además la parte verde teñirá la parte azul y la parte roja, como les he explicado al principio de mi charla. Por eso los 3 ejes de formación, y esto es lo mismo que les había puesto antes, pero colocado de otra manera, los 3 ejes de la formación de nuestros ingenieros se basan en, no solamente con esas 3 especialidades, sino se basan en una organización de contenidos que tiene que ver con las propiedades mecánicas, la parte azul. Y aquí ya no estoy poniendo solo las materias optativas, aquí estoy poniendo todas las materias. Es decir, nuestros ingenieros tienen una formación estructural importante. Luego hay una parte de formación en física del estado sólido, en propiedades ópticas, en propiedades eléctricas, en propiedades magnéticas, muy importante, como también es necesario para trabajar con los materiales funcionales. Y por último, hay una formación también importante, evidentemente quizá un pelín menos que las anteriores, pero también igualmente importante, a la que le damos mucha importancia desde el punto de vista del desarrollo de la titulación, en materiales biológicos y en biomateriales. Por lo tanto, nuestra formación, como ven ustedes, es una formación básica, generalista y multidisciplinar. Bueno, pues yo creo que este es el momento en el que todos ustedes, si no piensan esto, pues bueno, estarán cerca, ¿no? Y bueno, sí, todo está muy bien, pero ¿qué ocurre con estos ingenieros? No son todos los grados de Bolonia una incógnita. Lo son nuevos grados, no sabemos cómo va a responder el mercado. No sabemos, en principio no sabemos nada, es toda una aventura a la que nos lanzamos. Evidentemente es una aventura a la que nos lanzamos con una experiencia previa. Y fruto de esa experiencia previa les quiero poner algunas reflexiones en forma de transparencias. Nosotros llevamos 15 años formando ingenieros de materiales de segundo ciclo, que no es lo mismo que lo que tienen ahora mismo o han tenido delante de sus ojos. No es lo mismo, porque en ese caso teníamos que utilizar una formación básica que ya venía de otras carreras y nosotros le dábamos, por decirlo así, poníamos la guinda a la tarta o le poníamos el trocito de nata. En este caso creemos que lo hemos podido hacer mejor, porque podemos desde el principio orientar a los alumnos hacia aquellas materias más importantes y más interesantes.
¿Cómo nos ha ido con la titulación de segundo ciclo? Pues les quiero poner solamente 3 transparencias. La primera de ellas, esto es de una encuesta que se le hizo a los egresados, es decir, a los que acabaron Ingeniería de Materiales, la carrera de segundo ciclo, entre el año 2001 y el año 2006. Esta es una encuesta a nivel de toda España, no es de la UPM. La UPM, y lo digo sacando pecho, tiene mejores resultados. O sea que estoy poniendo algo que es peor que lo que hemos conseguido con nuestros propios ingenieros egresados de la UPM. Pero en cualquier caso dan una idea de lo que ocurre con esta carrera a nivel nacional. Y es muy interesante. El tiempo de acceso al primer empleo, como ven ustedes, está básicamente en la parte de menos de 6 meses. Un 81% tardan menos de 6 meses en conseguir el primer empleo. Y entre 6 meses y un año, es decir, si juntamos los 6 meses con el año, es decir, hasta un año, pues ya llegamos al 95%. Pues es un resultado muy bueno, incluso pues en estos años. Y en cuanto a los sueldos, al salario medio también de estos egresados, les preguntamos por ello. Bueno, pues fíjense ustedes, la mitad, más de la mitad, están con este color rojo, granate y azul, que estamos hablando entre más de 24.000 euros y entre 18.000 y 24.000 euros. No está mal, no está mal. Efectivamente hay una parte que, bueno, puede ser mileurista, bueno, pues no está mal. Las empresas en las que trabajan son muy variopintas, y aquí he colocado algunas de las que han recibido nuestros egresados. Repito que estos son encuestas a nivel nacional. Hay 14 ahora mismo, había 14 universidades en toda España, empezando por la Politécnica, que fue la primera, la pionera, como les he dicho ya varias veces, hace 15 años. Pero ya había 14 universidades que implantaban que impartían estos estudios de segundo ciclo. Ahora todas ellas los están transformando a estudios de grado. Y aunque nos queda la incógnita de qué ocurrirá con nuestros ingenieros de grado, pues las expectativas yo creo que son muy buenas. Y por último quiero, y estos sí que son datos nuestros, ponerles algunos de los ejemplos de las últimas promociones que formamos con la titulación de segundo ciclo. Por supuesto que les hemos pedido permiso a ellos para sacarles aquí, porque ahora esto hay que tener cuidado. Como ven ustedes, trabajan en áreas muy diferentes. Trabajan en Abengoa, en General Electric, trabajando en aerogeneradores, en este caso pues material de la industria militar, centrales térmicas, nucleares, aviones de nuevo aquí en Iberia, etcétera, y una persona que se dedica a la investigación. Hemos puesto un poquito de todo. Creemos sinceramente que el profesorado que participa en esta titulación, que es un profesorado de la Universidad Politécnica, no solamente de la Escuela de Caminos, sino de otras escuelas, es un profesorado muy senior, muy bien formado, con toda la tradición que tiene la Universidad Politécnica. Tenemos también un personal de administración y servicios muy dedicado, y eso lo comprobarán los alumnos, ya lo están comprobando los alumnos que ingresaron el año pasado, que les atendemos de una manera muy cercana y muy personalizada. Es decir, todo este tipo de actividades al final creemos que tiene su fruto, y nosotros lo hacemos con mucho gusto. Lo hacemos con mucho gusto por servicio a la ciencia y a la tecnología, porque esa es nuestra vocación. Estamos aquí para dar clase y para servir a la ciencia y la tecnología. Por supuesto que para servir, y lo digo en orden creciente de importancia, a la ciencia y la tecnología, pero también a nuestra sociedad y a nuestro país. Estamos en una universidad pública y tenemos un compromiso que todos hemos asumido de mejorar nuestro país. Y lo más importante quizá no es ni el servicio a la ciencia ni a la tecnología ni a nuestra sociedad, sino el servicio a estas personas que han confiado en nosotras su preparación, que se han puesto en nuestras manos, y que son las que más satisfacción nos da cuando las vemos desarrollando su profesión. Pues nada más, muchas gracias. Muchísimas gracias, Gustavo, y tenemos tiempo pues ahora para lo que es más interesante, ¿no? Y es preguntar detalles, puntos, cuestiones que hayan quedado en el aire, así que invito a todos a participar. Sí, por favor. Bueno, casi 2 comentarios. Uno respecto a esto de las atribuciones, se habla de ingenieros de grado. Yo entiendo que cuando menos tendrán las atribuciones de cualquier ingeniero, en el sentido que hay muchas oposiciones o... Correcto, sí. Muchos puestos de trabajo que desde luego tienen que ser ejercidos por graduados, supongo que en el futuro.
Está muy bien hecha esa precisión. Sí, yo me refería a atribuciones, más bien atribuciones profesionales muy específicas, pero por supuesto que es una titulación oficial, nacional, y por lo tanto con validez para todo este tipo de requisitos cuando se requiere una titulación de grado. Sí. En ese sentido no es, y debería quizá haberlo aclarado mejor, no es un título propio de la Universidad Politécnica, sino que es un título oficial sancionado por el Consejo de Universidades, la Comunidad de Madrid, la NECA, etcétera. Sí. Bien, y la segunda cosa, una pregunta. Se habla mucho de diseño en muchos sitios y entonces parece que los materiales en el diseño deben tener una influencia importante. ¿Se ha pensado algo en este sentido? ¿Hay algún toque de diseño en esta carrera? Cuando hablamos de diseño, yo me he referido específicamente al diseño del propio material. No he hablado del diseño de la estructura. Yo creo que el diseño de la estructura debe de estar en manos de otros profesionales. Lo que ocurre es que, y es una tendencia que hoy en día no se puede evitar, cuando se diseña una estructura, los profesionales que la diseñan y los profesionales de los materiales tienen que estar en el mismo equipo. No digo que tienen que estar en contacto, sino yo diría que tienen que estar en el mismo equipo. Cuando se diseña un motor, igual que los ingenieros mecánicos que hacen el diseño en el sentido al que tú te referías, de diseñar cómo tienen que ser las diferentes piezas y cómo se tiene que integrar el motor, están en un contacto directísimo con el ingeniero de materiales que les desarrolla el material, porque necesariamente el diseño de la estructura debe de utilizar las propiedades del material, y esas propiedades vienen en función de lo que se haya conseguido con ingeniería de materiales. Es un diseño más local, más del material, pero por supuesto que nuestros ingenieros, dentro de ese equipo que creemos que es la mejor manera de funcionar, deben de estar en contacto con los ingenieros de diseño, con los ingenieros estructurales, por decirlo así, a una escala macroscópica. ¿Más preguntas? Pues se ve que ha quedado todo espléndidamente claro, y de todas formas ahora tendremos tiempo para interaccionar más de cerca y entrar, si se quiere, más al detalle. Muchas gracias, Gustavo. Gracias.